Vamos a la palabra del Señor, a Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9, 6. Dice la palabra del Señor así: porque un niño nos es nacido. Esta es la profecía de Isaías que nos habla de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Me parece una de las descripciones de Jesús más hermosas que tiene la Biblia. Muchas veces las leí, las escribí, las pegué en mi habitación. Admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, amén. Usted dice admirable, amén, Dios admirable, digno de honor, de exaltación, mi consejero fiel, Dios fuerte, el Dios que me defiende, mi Padre eterno, Él es mi Padre, príncipe de paz, amén. Y siempre lo leía, pero y me encantaba, y como les digo, lo escribía, lo meditaba. Pero en estos días estuve estudiándolo, y cuando pensaba en la palabra admirable, en nuestro idioma castellano, en nuestro lenguaje, ¿qué significa admirable? Cuando usted dice esa persona es admirable, ¿qué significa? Y cuando hablamos de Jesús, ¿para usted qué significa? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué es qué? Para mí, que es maravilloso, que es asombroso, ¿verdad? Una persona admirable, la persona de Jesús, admirable, es asombroso, es extraordinario, es maravilloso. Yo pensaba en eso. Pero entonces me fui y estudié esa palabra en el original, en el idioma original en la cual fue escrita. Y en el hebreo, admirable significa Pelé, como el futbolista, pero sin la tilde. Pelé. ¿Y qué significa? Significa milagroso, imposible. Yo dije, ¿cómo así, Señor? Eso me movió y me conmovió a mí las entrañas. Milagroso, imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es el Dios de milagros. Jesús es el Dios de los imposibles. A mí me conmovió. Y yo dije, Señor, es cierto, admirable. Eres el Dios de los milagros. Y eres el Dios de los imposibles. Así que yo quiero traerte hoy un mensaje de parte de Dios y decirte que si estás pasando por un momento de una o de varias imposibilidades, has llegado al momento y al lugar perfecto. Has llegado en el día perfecto. ¿Sabes? No viniste aquí porque te acostumbraste a venir los miércoles. No viniste aquí porque alguien te invitó. No viniste aquí porque dijiste, estoy desesperado, voy a la iglesia. No, estás aquí porque Dios te trajo aquí. Porque Dios te quiere decir, si estás pasando por un momento de imposibilidad, quiero decirte en esta hora que has llegado al lugar correcto, porque Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Sabes, cuando tengas un momento, atravieses un momento de imposibilidad, ese es el momento de recordar su nombre. Cuando pases un momento de prueba, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, ese es el momento de cerrar los ojos y de recordar el nombre de Dios y decirle, Señor, eres admirable. Y cuando le dices admirable, le estás diciendo, Señor, tú eres el Dios de milagros. Tú puedes hacer un milagro. En eso imposible que estoy atravesando, Señor, tú puedes hacer algo. Eso que es imposible para mí, es posible para ti. Cuando pases por esos momentos difíciles, cuando necesites un milagro de parte de Dios, solo cierra los ojos y recuerda su nombre. Y recuerda que su nombre es ¿qué? Es admirable. Y es el Dios de los imposibles. ¿Cuántos le dan un aplauso al Dios de los imposibles? A mí me ha conmovido tanto esto. Le he dicho, Señor, es verdad, tú eres el Dios de los imposibles. Y cuando uno enfrenta imposibilidades y se encuentra con ese Dios, entonces nadie luego puede decirte lo contrario. Ya nadie puede decir nada más. Yo no sé si hay alguien aquí que ha enfrentado un momento difícil. Yo no sé si hay alguien aquí que ha enfrentado un momento de imposibilidad y te has encontrado con Dios cara a cara. Y Él te ha dicho, eso que es imposible para ti, es posible para mí. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, cuando a ti te pasa eso,
Ya nadie puede decirte lo contrario, nadie. Hay personas que dicen, es que los milagros fueron antes, es que los milagros ya no, es que los milagros eso no sucede. ¿Sabe? Tuvimos 2 servicios de testimonios. ¿Cuántos fuimos bendecidos por esos testimonios? Amén, fuimos muy bendecidos porque nuestra fe se acrecenta, somos bendecidos, creemos, recibimos de parte de Dios. Y yo le aseguro que aún mirando los testimonios hay gente que todavía duda. Aún experimentando el poder de Dios, mirando, observándolo, que no es que me contaron, no, yo lo vi. Aún así hay gente que todavía lo duda. Hay gente que lo duda. Y es ahí donde somos confrontados, y por eso es que le decía que el primer milagro que va a suceder esta noche es que Dios mueva tu fe y la saque de ahí donde está. Porque yo miraba la fe de muchos estancada, quieta, y algunos en lugar de avanzar en la fe lo que han es retrocedido. Pero Dios va a hacer ese milagro y vas a sentir cómo te empiezas a convertir en un hombre de fe, en una mujer de fe, no en una mujer que solamente lo que mira en eso es lo que cree, con pruebas. No, te vas a convertir en una mujer de fe que cree en Dios y que le enseña a sus hijos a creer en Dios y que lleva a su casa un ambiente, una atmósfera de fe. Amén. Entonces le damos gracias a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia es un libro de milagros. Si usted se va de Génesis a Apocalipsis, los milagros están ahí, constantes, reales. De hecho, la vida y el ministerio de Jesucristo estuvo basado ¿en qué? En milagros. Él los hizo constantemente. Su vida estaba basada en eso. Y como yo les decía hace un momento, nuestra iglesia es una iglesia ¿de qué? De milagros. ¿Y cuánto le damos gloria a Dios por eso? Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Si usted ha recibido un milagro en esta casa, dígale: Señor, gracias porque yo lo he recibido. ¿Por qué? ¿Por los pastores? No. La gloria siempre es de Él y solo de Jesucristo. Él lo ha hecho. Como aquí creemos, como aquí deseamos sus milagros. Porque el milagro se mueve cuando hay fe. Cuando tú le crees, entonces Dios se mueve con un milagro. Y lo vamos a ver más adelante entonces. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? Pregúntele a la persona que está a su lado. ¿Crees que Dios puede obrar? Sí crees, pero seguro. Hay gente que hace así. Sí. Mire su lenguaje. Yo soy muy analítica del lenguaje corporal de la gente, demasiado. Entonces, algunos de ustedes le preguntan: ¿crees que Dios lo puede hacer? Desde tu lenguaje, dile: sí, yo lo creo, yo lo recibo, yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Sabe qué es lo primero que tiene que suceder en una vida para recibir un milagro? Yo le pregunto, primero, antes de decirle si usted cree en un milagro, yo le pregunto: ¿usted necesita un milagro? ¿O alguien cercano a usted necesita un milagro? ¿Sí? Amén. Yo necesito milagros. Ahora les cuento más adelante. Necesito un milagro. Entonces vamos a ver cómo se logran estos milagros. Lo primero que hay que hacer si necesitas un milagro es cambiar tu mentalidad. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Muchas veces tenemos una mentalidad corta, una mentalidad limitada, y es natural, somos seres humanos. Y entonces está la mentalidad que razona versus la mentalidad que cree en los milagros. Y estas dos se pelean constantemente. La carne con el espíritu, esa parte de ti que dice: sí, sí se puede, Dios está contigo. Y la otra que dice: no, que va, no se puede, esto es imposible, esto es muy grave, esta enfermedad no, si los mejores médicos de Colombia dijeron que no, entonces no se puede. Entonces esa mentalidad siempre va a estar golpeando. Tu mentalidad incrédula, tu mentalidad de raciocinio versus la mentalidad que cree en milagros. Y si queremos que nuestra vida, no solamente que ocurra un milagro esporádico, sino que nuestra vida esté basada en constantes milagros, que miremos la mano de Dios constantemente en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, en todo lo que emprendamos, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. ¿Sabe? No todo el tiempo fuimos así. Cuando estábamos en el huerto del Edén, fuimos diseñados para creer. Ese es el diseño original de Dios. Fuimos diseñados y creíamos y teníamos la fe y la convicción de que Dios lo hacía y lo estaba haciendo.
Por eso nunca usted vio a Adán y Eva refutar antes de eso. No tenían miedo, ellos confiaban en Dios. Después de la caída, después del pecado, ¿el hombre qué hace? El hombre entra en un estado de imposibilidad. El hombre entra en un estado donde deja de creer. El hombre entra en un estado de miedos, de temores, de imposibles. El hombre pasa del estado sobrenatural y entra a un estado natural. Y entonces, después de eso, toda la humanidad, bajo la caída del hombre, bajo el pecado original, pues entramos en ese estado. Y con el pasar del tiempo, cada vez más la fe ha venido menguando y ha sido atacada, a tal punto que ahora hasta los niños no creen porque ha sido atacada. Y por eso es importante que usted cuide su fe y la fe de su casa. Es muy importante que resguardes tu fe como un tesoro, porque es un tesoro que Satanás quiere arrebatarte. ¿Sabías eso? Tu fe es un tesoro y Satanás quiere arrebatártela. Porque sabe que si te roba la fe, porque sabe que si te pone a dudar, porque sabe que si dejas de creer, muchas cosas se van a bloquear, muchas cosas van a dejar de avanzar y muchos milagros se van a detener para tu vida. Entonces tienes que proteger tu fe y cuidarla. Y lo primero que debemos hacer es analizar en qué estado está mi mente. Tengo que resetearla. Tengo que dejar de tanta duda, de meterle tanta cosa. Tengo que dejar de dudar. Marcos capítulo 10 verso 27 dice así: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Para los hombres es imposible. O sea, un médico te va a decir a ti que es imposible, un abogado te va a decir a ti que es imposible, pero Dios, ¿qué dice? Para mí todo es posible en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Hay lugares donde usted se da cuenta que ocurren más milagros que en otros. ¿Por qué será? ¿Será que Dios tiene favoritos? Porque hay personas que viven una vida de milagros, una vida de lo sobrenatural. No viven en lo natural, no, una vida de lo sobrenatural, una vida de bendición, de milagros, de encuentro con Dios. ¿Por qué? Y eso desde el principio. ¿Por qué otras personas no han recibido milagros ni respuestas? ¿Por qué? Por la falta de fe, de convicción. Si usted recuerda, ningún fariseo, ningún escriba, ningún saduceo, ninguno de esos recibió un milagro jamás. ¿Por qué? Porque eran orgullosos, porque eran soberbios, porque pensaban que se las sabían todas y una más. Y estaban muy equivocados. ¿Sabe? Si usted tiene un corazón soberbio y orgulloso, es muy difícil que usted pueda tener un encuentro sobrenatural con Dios. Es muy difícil que Dios se revele, que Dios haga milagros en tu vida. Es muy difícil. Porque para recibir un milagro se necesita la humildad para reconocer que dependemos de Dios. Para que tú recibas un milagro necesitas tener humildad y saber que dependes de Dios. Pero si eres soberbio, ellos no, ellos miraban, ¿sabe? Ellos miraban cómo habían sanidades en su cara. O sea, nadie les contó, nadie les dijo, no les mandaron un mensaje: mira que acá está sucediendo esto. No, ellos presenciaban los milagros y aún así decían: no, es que él lo hace en el nombre del diablo, por Belcebú es que echa a los demonios. Por la soberbia, por la envidia, un corazón soberbio, un corazón sobrado, un corazón orgulloso y altivo. Es muy difícil que experimente el milagro de Dios en su vida. Así que analízate, y hoy es el día de decirle: Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a ser contrito, que mi corazón sea contrito, humillado, que reconozca que necesito de ti, que reconozca que necesito de otras personas también. Quiero reconocer y entonces voy a recibir mi milagro. Amén. Por eso ellos no recibieron nada. Y sabe, hay otro grupo de personas que aún recibiendo el milagro, aún recibiéndolo, ni siquiera se dan cuenta. Aún teniéndolo de frente, no lo valoran. Que no nos pase eso a nosotros, ¿cierto? Que no nos pase eso. ¿Usted recuerda al pueblo de Israel? Les abrieron el mar en la cara de ellos. Tampoco es que ellos estaban dormidos y cuando se levantaron el mar estaba abierto. No, señor, en la cara de ellos. Como para decir, como ahora dicen los científicos, no, es que era un tsunami. Qué tsunami tan chistoso, ¿no? Se abrió mientras pasaba el pueblo de Israel.
Y el tsunami sabía que cuando venían los egipcios tenía que cerrarse. ¡Qué cosas! Ya no, mire, para refutar la fe se pueden encontrar cientos de excusas. Si tú no quieres creer, así de sencillo, no vas a creer. Si tú no quieres creer, vas a sacarle 1000 excusas a Dios. Si tú no quieres, Él no te va a obligar. Si tú no quieres creerle a Él, Él no te puede obligar. Y le vas a sacar 1000 y 1000 excusas. Y aunque mires los milagros de frente, jamás vas a recibir el tuyo. Eso les pasó a ellos. Miraron el mar cómo se abrió, pasaron por el mar, tenían agua potable con solo golpear una piedra, tenían hambre, tenían comida, tenían frío, tenían abrigo, tenían calor, tenían sombra. ¿Cómo sería que ni siquiera su calzado se desgastó? 40 años y no se desgastó su calzado. ¿Qué les parece? Pero ellos no lo miraron, porque para los orgullosos y altivos, las pequeñas cosas que hace Dios cada día en la vida son nada, son poco. Sabes, si tú no valoras las pequeñas cosas, los pequeños milagros, no esperes que Dios haga algo grande en tu vida. Primero hay que valorar las pequeñas cosas, ver a Dios en todo, exaltarle y darle la gloria en todo, y entonces luego estarás listo para recibir grandes cosas. Pero si no eres fiel en lo poco, no esperes verte en lo mucho. Hay gente que le da gloria a Dios por todo. Señor, salió el sol, bendito sea Dios, ahí está tu mano. Llovió, gracias Señor. Hay comida, no nos acostumbremos. No creamos que esas cosas son naturales, son normales. Como nos acostumbramos a tener un vaso de agua, mire, esto es deseado. No nos vamos tan lejos ya. Antes nos íbamos al África, ¿no? Ahora nada más es necesario irnos a Bogotá. Solamente vámonos aquí, en nuestro propio país, Bogotá. ¿Usted ha visto las noticias? ¿Cómo está la situación allá con el agua? Si no llueve, en pocos días tienen que reducir la luz, el agua, empiezan a cortarles. Es triste, es difícil. Antes nos íbamos a otro continente, ahora en nuestro país, y hay que orar por eso. Entonces nos acostumbramos a ver este vasito de agua y pensamos que esto es tan normal, y entonces dejamos de darle gracias a Dios, y entonces dejamos de darle gloria a Dios. Y le decimos: Señor, bendito seas por esta agua, bendito seas por la comida que tengo, bendito seas por el trabajo que me das, bendito seas Señor, bendito sea tu nombre. Y en cada cosa, por pequeña que sea, te miro. Eso le pasó al pueblo de Israel. Normalizaron que Dios les diera agua, normalizaron que Dios los abrigara, los cuidara, los protegiera, los sustentara. Lo normalizaron tanto que dejaron de creer. Sabes, si tú empiezas a normalizar la obra de Dios diaria en tu vida, estás en peligro. Estás en peligro porque empiezas a ser soberbio. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Y la fe y los milagros son el lenguaje de Dios. ¿Sabe? La fe está descrita más de 200 veces en el Nuevo Testamento. De hecho, es el mensaje central, porque sabemos que las nuevas buenas, la salvación, todo es por fe. Somos salvos por la fe, por la gracia. Entonces la fe es un tema indispensable en nuestras vidas que tenemos que empezar a desarrollarlo. Pero no, vivimos en una civilización donde todo necesita evidencias, donde necesitamos primero ver para creer. Señoras y señores, con Dios no es así. Dígale al que está a su lado: con Dios no es así. Si tú has venido acá, voy a ver si es cierto lo que vi, ese testimonio que transmitieron en el Face. Vamos a ver, ¿será cierto o mentiras? Si usted viene acá a ver para creer, está equivocado. Si usted quiere su milagro, bueno, si usted quiere ser espectador del milagro de otro, bienvenido. Va a mirar, porque aquí hay gente que cree. Vida Nueva está llena de gente que creemos en milagros. Así que si usted quiere ser solo espectador, bienvenido. Pero si usted quiere unirse al grupo de los que creemos en Dios, bien. La forma con Dios es primero usted cree y luego mira. Pero es una civilización que todo quiere evidencias. Todo quiere evidencias. Que si alguien fue sano, no, es que eso le pagaron. Eso fue que le pagaron, eso eran mentiras. Que si alguien fue sano, no. Y con el papel. Mire, es que aquí estaba el diagnóstico. No, es que los médicos se equivocaron. A todo le buscan un raciocinio humano y a veces hasta diabólico. Por eso el Señor dijo que de los niños
es el reino de los cielos. ¿Sabe por qué el Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos, refiriéndose a los niños? No solo por su pureza y su inocencia que los hace herederos del reino de Dios, sino también por la fe de los niños. Los niños tienen una fe hermosa, maravillosa, que los hace ser herederos del reino de los cielos. Ellos creen, ellos no necesitan evidencias, ellos no necesitan pruebas científicas, ellos no necesitan primero ver para creer, ellos creen. Si usted le dice a un niño, si usted le promete un juguete a un niño, ¿él qué hace? Él le cree a usted, él confía. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos pequeños? ¿Y cuántas veces usted le ha hecho una promesa a ese niño? ¿Y usted qué tiene que hacer? Cumplírsela. Si usted le dijo, mire, así usted no tenga un peso en su bolsillo, si usted le dice, prepare maletas que mañana nos vamos a Disney, ¿qué va a hacer él? Él no duerme. Él va y prepara las maletas. Él no le va a preguntar a usted, a ver, mamá, muérteme la billetera. ¿Será que sí o no? No, lo que menos le importa a ese niño es la plata. Lo que menos le importa. Él empaca su maleta y él cree que mañana se va. Él no le va a preguntar a usted, ¿y los tiquetes los ha comprado? Mamá, no tenemos visa. Eso a él no le importa. ¿Sabe? Así deberíamos de ser usted y yo. Creerle a Dios. A usted y a mí que nos importa los recursos. Si Dios nos dijo que nos los va a dar, no nos importa de dónde, Él no los va a dar. Pero es como cuestionar al papá y decirle, ¿cierto? ¿Pero cómo? ¿Pero de dónde va a sacar? ¿Pero cuándo lo va a hacer? Dejemos de cuestionar a Dios. Dejemos de cuestionarlo, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Si Él te lo prometió, Él lo va a hacer. La fe de un niño es maravillosa, pero ¿sabe qué está pasando? Que vivimos en un tiempo donde la fe de muchos se ha envejecido. No importa si tienes 16, si tienes 20 años, si tienes 30 o 40. Hay muchas personas aquí que tienen la fe envejecida. Envejecida. ¿Cómo así? La fe de un viejo espiritual. Si usted le dice eso a un niño, el niño le cree. Pero si usted le dice eso a su hermano de 40, 50 años, ¿qué le va a decir? Ah, esta está loca. Entonces, si yo le digo eso a Caleb, él me cree y él en ese momento va a empacar maletas. Si yo le digo eso a alguno de ustedes, va a decir, pastora, no, ¿en serio? Pero si no tengo visa, pero si la plata, pero y si a ver si. Y usted no lo va a creer hasta que diga, no, yo hasta que no me vea subida en el avión con usted, pastora, yo no le creo, ¿cierto? Esa es una fe envejecida, porque ya somos ¿qué? Ya razonamos, ya no es con el espíritu, ya es con la cabeza todo, ya todo es con la razón. Entonces, así mismo creemos que es con Dios. Así como razonamos con la gente, creemos que así mismo es el manejo con Dios y estamos equivocados. Esa es la fe de un viejo envejecido, no es la fe de un niño. ¿Sabe? Yo no sé usted, yo quiero la fe de un niño. Con Dios, yo, mejor dicho, para las que sea, Él me dice allá, yo voy allá. Cerrada los ojos, porque yo sé que con Él siempre todo nos va a ir bien. Amén. Con Él nunca se pierde, con Él siempre se gana. Amén. Con Él nunca se pierde. Pero ¿sabe por qué algunos tienen la fe envejecida? Hay algunas personas que, como hablábamos hace un momento, ya no tienen la fe de un niño. Y no porque precisamente usted creció y empieza a razonar y empieza a pensar y empieza a dudar y es natural. Antes usted creía todo y ahora ya no. ¿Sabe por qué hay personas que tienen la fe envejecida? ¿Sabe por qué hay personas que no pueden creer? No pueden creer. Hay personas que se les dificulta creer. Hay personas que ya no tienen la fe de un niño, sino la fe envejecida, desgastada. ¿Sabe por qué? Porque quizá han golpeado tu fe. Porque quizá alguien te defraudó. Quizá un líder espiritual, un pastor. Quizá tu propio papá, tu propia mamá. Tu pareja, tu expareja, un novio, un esposo, una esposa, una novia, un amigo, te defraudaron, rompieron tu corazón. Y entonces tú dices, ¿cómo yo puedo creer? Quizá tú tienes el anhelo de creerle a Dios, pero de forma inconsciente eso te bloquea y te impide creer. Pero yo declaro hoy en el nombre de Jesús que tú vas a ser sano. Que si tu papá te defraudó, que si tu mamá te abandonó, que si alguien te prometió algo y no te lo cumplió, que si alguien te prometió algo y te rompió tu corazón, yo quiero decirte,
Con Jesús no es así. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, Él no te va a defraudar, así que puedes creer confiadamente en Él, puedes creer, puedes volver a creer, con Él no hay pierde, amén, puedes volver a creer. Y ese es otro de los milagros que van a suceder esta noche. Es verdad, hay gente que de forma inconsciente dice, es que yo no puedo creer, pastora, si mi papá me defraudó, si mi papá se fue y me dejó, si mi mamá no estuvo conmigo, si esa persona a la que yo tanto amé me defraudó, me rompió mi corazón, ahora yo voy muy prevenido. Quizá alguien en alguna otra iglesia fue maltratado, miraste cosas, supiste cosas, escuchaste cosas y ahora eres muy prevenido. Yo quiero decirte, Dios te va a sanar. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque nosotros ponemos la mirada en el hombre, ponemos la mirada en una persona. Y nosotros no podemos hacer nada. Si la Biblia misma me dice a mí, aunque tu padre y tu madre te dejaren, ¿qué quiere decir eso? Que nos puede pasar cualquier cosa en la vida. Si Dios nos advierte que el papá y la mamá nos puede dejar, señoras y señores, cualquier cosa nos puede pasar. Cualquier persona nos puede dejar. Cualquier persona nos puede defraudar. El Señor nos advierte, por eso Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren. O sea que si mi papá y mi mamá me dejan, pues cualquier persona nos puede abandonar. Pero Dios no te deja, Dios no te abandona. Así que si tu fe ha sido golpeada, si estás prevenido en el amor, en la confianza, quiero decirte, el Señor te ha traído porque quiere sanarte. Él quiere decirte, está bien que desconfíes de los demás, pero no conmigo. Yo no voy a defraudarte, yo no voy a romper tu corazón, yo no voy a dejarte, yo no voy a fallarte, amén. Vamos a creer en el Señor. ¿Cuántos de aquí quieren la fe de un niño? Yo no sé usted, yo quiero la fe de un niño con mi papá. Yo a mi papá le creo todo. Yo a él le creo todo. Amén. ¿Y sabe por qué también los milagros se mueven de una forma sobrenatural cuando hay fe? El Señor siempre le dio la razón específica a algunas personas en las que obró milagros. Él les daba la razón. O si no, usted recuerda muchas veces cuando Él sanaba a un enfermo le decía, tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado. Por causa de la fe has sido libre. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, verso 27 al 30. En varias ocasiones Jesús refiere a la fe de las personas como la razón de su milagro. Mateo 9, 27 al 30, dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Amén. Y hoy quiero decirte en esta noche en el nombre de Jesús, conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a lo que creas esta noche, así te sea hecho. Si tú crees, lo vas a recibir. Amén. Y eso es lo que pasa. Conforme a nuestra fe recibimos. ¿Cuál es la clave entonces para recibir un milagro? Número 1, cambiar nuestra mentalidad. Tener una fe como un niño. Y número 2, ¿qué es? Creer. Creer confiadamente, porque conforme nosotros creamos, entonces lo vamos a recibir. Levante su mano y dígale, Señor, voy a creer porque conforme a mi fe me será hecho esta noche. Conforme a lo que yo creo en esta hora, así me será hecho en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Mire otro caso, ¿usted recuerda a la mujer con la hemorragia que se acerca, toca el borde del manto de Jesús y es sana? Ni siquiera el Señor oró, ni siquiera ella le pidió. Maravillosa su fe. ¿Sabe qué es precioso? Poder mirar en la palabra, que la palabra describe que ella oyó hablar de Jesús. O sea, es probable que por su estado, en ese tiempo era considerada una mujer inmunda. No podía salir, ni ser tocada, ni tocar a otra persona. Probablemente ella haya estado aislada y encerrada. Entonces la Biblia no muestra que Jesús le predicó a ella, que Jesús le enseñó, que ella lo conoció. La Biblia dice que ella oyó hablar de él, solo oyó hablar de él, nada más, oyó hablar.
Imagínense su fe tan preciosa, o sea que cuando ella fue a tocar el borde del manto, el milagro ya estaba hecho. El milagro de ella ya estaba hecho antes de que ella tuviera un encuentro con Jesús. Porque sin verlo, ella ya había creído. Y sabe, hay algunos que quieren ver a Dios de frente, en serio. Ni siquiera a Jesús, sino la manifestación del Dios vivo, en fuego. Que se les presente de frente y te diga, ya, mija, ya le hice el milagro. Aquí estoy. Imagínese usted, cuando esta mujer ni siquiera lo tuvo enfrente, sino que oyó hablar de él y dijo, yo voy a recibir mi milagro. Fue su fe tan grande que no necesitó que le predicara, que le hablara, ni siquiera que la mirara. Y nosotros muchas veces queremos de verdad que Dios se presente en nuestra habitación, en fuego, en llamas, en una luz resplandeciente y te diga, sí, ya te sané. ¿Contenta? ¿Es en serio? No, pero es que el papel, no, es en serio, ya lo hice. Apreciemos esta fe y digámosle, Señor, yo quiero tener esa fe. Que antes de que llegue a la iglesia ya haya recibido mi milagro. Que mi fe sea tan grande, Señor, que antes que mi oración salga de mi boca, ya lo haya creído en mi corazón y ya lo haya recibido. Que mi fe, que camines, o sea, que tu fe no te visite, sino que tú vivas una vida de fe. Que no sea solo cuando vienes a la iglesia, que tienes como unas chispas de fe, como unos momentos de fe, cuando alguien ora por ti, cuando un predicador ora por ti, sino que tú vivas una vida de fe. Yo quiero eso, iglesia, yo quiero que tú vivas una vida de fe constante, que sea diario, ahí en tu cocina, en tu carro, en tu trabajo, donde quiera que estés, vivas una vida constante de fe. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Otra cosa importante, ¿sabía usted que su fe puede alcanzar a otros? Su fe puede alcanzar a otros. ¿Usted recuerda el momento? Estoy dándole una breve vuelta a los evangelios. Y cuando yo conocí del Señor, yo me enamoré y me devoré los evangelios. Lo primero que hice fue eso. Yo dije, bueno, ¿qué puedo empezar a leer? Y me dirigieron, lea los evangelios, lea Juan. Y yo los devoré. Y me sorprendía ver los milagros. Y yo dije, Señor Jesús, y empecé a enamorarme de la obra de Dios, redentora, sanadora, libertadora. Me empecé a impactar y a enamorarme y empezó un fuego en mi corazón. Por eso es importante, si quieres fe y si quieres milagros, tienes que leer la palabra. ¿De qué te llenas? Depende de lo que te llenas. Eso tienes, eso das, eso recibes también. Y empecé a enamorarme de la vida de Jesús y de su obra y de cómo sanaba. Y luego me enamoré de alguien que ama esto también. Cuando lo conocí al pastor, lo que más me impactó fue su amor por las almas, por las sanidades, por las liberaciones. Y entonces yo dije, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. La primera vez que yo experimenté un milagro, yo nunca lo he contado, mi esposo es el único que lo sabe. Yo tenía 17 años y yo estaba haciendo una práctica de mi carrera. Estaba en el hospital departamental en la sección de urgencias y tenía 17 añitos. Yo no sabía predicar, yo no sabía nada. Yo solo me había devorado los evangelios y estaba enamorada de Jesús y del pastor también, pero todavía no éramos novios. Y llegué allá y aunque yo no ejerzo mi carrera, le doy gracias a Dios porque me permitió empaparme de esto, de los milagros, de lo que Dios puede hacer y de cómo tu fe puede alcanzar a otros. Y entonces yo recuerdo que estaba haciendo esa práctica y llegó un señor de un pueblito, se lo miraba de escasos recursos y cuando pasamos por ahí a hacer revista, dijeron, bueno, él había tenido un ACV, como un derrame, y toda su parte derecha estaba paralizada. Él no podía mover su brazo derecho ni su pierna derecha, no podía moverlas, estaba paralizado totalmente. Y entonces yo miré en su mirada dolor, no solamente físico, porque él llevaba hace mucho tiempo, ya llevaba muchos años así, sino que cuando dijeron los familiares porque necesitamos ropa y bueno, todas estas cosas. Y entonces las demás enfermeras dijeron, no, él no viene con nadie. Y sus familiares le decían con un poco de frialdad y él manifestaba que estaba solo. Entonces no solo miré su dolor físico, su incapacidad física,
sino su dolor en el alma, su soledad, su tristeza. Y me impactó demasiado y me dolió. Porque otro de los aspectos importantes cuando quieras un milagro, porque yo sé que aquí no solamente están escuchando personas que necesitan un milagro, sino personas que serán usadas en milagros. Amén. Dios te permite muchas veces pasar por cosas y situaciones porque Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Esas manos que un día estuvieron con una botella de licor, con un cigarrillo, con droga, esas manos que fueron usadas para golpear, para maltratar, esas manos ahora van a ser usadas para sanar. Y serán el vehículo de Dios para sanar. Y entonces uno de los aspectos importantes para que ocurran milagros es la misericordia. Sin misericordia no hay milagros, no hay nada. La Biblia me muestra que Jesús pasaba y Él miraba y sentía misericordia por alguien y Él se movía y lo hacía solo por misericordia. Y yo sentí ese fuego en mi corazón que yo no entendía porque era una niña y era muy nueva. Y sentí ese fuego que empezó a arder en mi corazón y yo dije, ¿y ahora yo aquí qué hago? Y ya pasamos y seguimos con los otros enfermos, pero yo lo miraba y yo lo miraba y yo lo miraba. Yo decía, Señor, dime yo qué hago. Yo no sé, ¿yo qué hago? Y ahora yo a quién traigo, al pastor Mario. Entonces yo dije, no, ¿yo qué hago? ¿A quién traigo, Dios mío? Porque yo no puedo, yo no sé nada, Señor. Yo apenas me bauticé hace poquito, yo apenas estoy aprendiendo, yo no sé. Y ese fuego ardía en mi corazón y entonces ya se acabó el turno y todos salimos. Y yo sentía que Dios me decía, regresa. Ese fuego, esa cosa que a usted lo inunda, que no lo deja en paz. Yo dije, si yo me voy, yo no voy a dormir. Y entonces yo me regresé y mis compañeras salieron y yo les dije, no, vayan saliendo. No, pero ¿a qué te regresas? No, es que yo dejé una cosita. Y yo me regresé. Y yo me paré frente a la camilla. Y yo le dije, Señor, ¿yo qué hago? Dime qué hago. Yo no sé orar bonito, yo no tengo aceite para ungirlo. Yo no sé. Y el Señor me dijo, pon tus manos. Y entonces estaba él ahí extendido y yo solo puse las manos y dije esto. Por eso les dije a mis hijos un día, el día que yo me muera quiero que en mi lápida pongan esa frase, porque fue lo primero que yo le creí al Señor. Ellos se ríen y me dicen, ay mamá, deje sus cosas. Y entonces yo pongo mis manos y le dije, Señor, yo creo en milagros. Fue lo único que yo dije, Señor, yo creo en los milagros, yo creo que no hay nada imposible para ti. Yo creo que la última palabra la tienes tú. Por eso si en algún momento yo he orado por usted, alguna vez usted me ha escuchado decir, la última palabra la tienes tú. Y yo puse mis manos y yo solo dije eso, yo no sabía más nada. Y yo di 2 pasos atrás y el Señor solo me quedó mirando. Él no podía hablar bien porque obviamente su boca también estaba paralizada. Yo di 2 pasos atrás, yo sentí un fuego y me fui despacito mirándolo. Cuando yo ya di la vuelta y dije, bueno, Señor, ya me voy como tranquila. Cuando yo iba saliendo y él me dijo, niña. Entonces porque solo estaban los demás enfermos y yo no había nadie más. Y yo me regresé y él estaba hablando. Me dijo, niña, mire niña, niña. Y él empezó a mover y solo me decía eso, niña, mire niña. Y yo me regresé y mira lo que yo le dije, seguro que usted no se podía mover. Y él me dice con un acentico así bien pastucito, pues claro, no ve que hace tiempo es que yo no. Yo me reí con él, lo abracé y me dijo, pero ¿cómo así? Le hice recibir al Señor y me fui. Yo guardé eso muchos años en mi corazón y entonces desde ese día yo entendí que para Dios no hay nada imposible. Y que si tú te dispones, tu fe puede alcanzar a muchos. Tú no necesitas ser un apóstol, un profeta. Tú no necesitas estar años estudiando para que el Espíritu Santo pueda usarte. ¿Sabes? Ese siervo de este hombre maravilloso que está en la palabra de Dios y me muestra que él estaba enfermo y estaba postrado y que quizá estaba a punto de morir. Pero su jefe, ese centurión, tenía fe por él
Y era un centurión, no era ni siquiera un judío, no era una persona un seguidor de Jesús, no era un centurión. Y le dice: Señor, mi siervo está enfermo y está a punto de morir. Si tú quieres, puedes sanarlo. Y él le dice: bueno, quiero, vamos a la casa. Y viene el Señor y viene el centurión y le dice: no soy digno que entres a mi casa. Envía la palabra y eso será suficiente. ¿No le parece eso maravilloso? Y yo creo que eso va a pasar esta noche aquí. Hay personas aquí que le van a decir: Señor, solo envía tu palabra y será más que suficiente. Si tú envías la palabra a esa cárcel, si tú envías la palabra a ese hospital, si tú envías la palabra a esa habitación donde está mi familiar, mi papá, mi amigo, quien sea enfermo, si tú envías la palabra incluso a ese desconocido, porque esa persona era una desconocida para mí. Él no creía en ese momento, pero yo creí por él. Y yo quiero invitarte a ti a que creas por alguien más y Dios obrará. Amén.